En toda la Biblia hay figuras que representan el mal espiritual, pero pocas son tan mencionadas, tan debatidas y tan temidas como Jezabel. No solo fue una reina pagana en Israel, sino que en el Nuevo Testamento aparece como un espíritu simbólico capaz de influenciar, manipular y destruir ministerios, familias y los llamados de Dios. Hoy hablaremos de las señales del espíritu de Jezabel que siguen manifestándose, incluso en nuestros tiempos. No es un tema para generar temor, sino para equiparnos con discernimiento espiritual. Mantente hasta el final, porque te daremos las claves bíblicas para romper su influencia y caminar en la libertad que Dios nos ha prometido. Para entender este espíritu, primero debemos conocer a la mujer detrás del nombre. ¿Quién fue Jezabel históricamente? Ella fue hija de Echibol, rey de Sidón, y una devota sacerdotisa de Astarte y Baalan. Su historia no es solo un relato bíblico. Registros fenicios la mencionan como una mujer fuerte, inteligente y con una gran habilidad política. Sin embargo, en la Biblia, su legado es oscuro. Al casarse con el rey Acab de Israel, introdujo de manera sistemática y agresiva el culto a Baal, persiguiendo y asesinando a los profetas de Jehová. Manipulaba a su esposo para obtener poder y satisfacer sus propios caprichos. Como vemos en la trágica historia de la viña de Naboth, su historia completa se encuentra principalmente en Primera de Reyes, desde el capítulo 16 hasta el 21. Lo más impactante es que su influencia espiritual fue tan fuerte que casi 1000 años después de su muerte, Jesús mismo menciona un espíritu de Jezabel en Apocalipsis 2, versículo 20, advirtiendo a la iglesia de Tiatira sobre su poder destructivo. Esto nos muestra que Jezabel trascendió su existencia física para convertirse en un símbolo de rebelión y manipulación espiritual. Entonces, ¿qué es exactamente el espíritu de Jezabel? Es crucial entender que no estamos hablando de un demonio específico con nombre y forma humana. Se trata más bien de un modelo de conducta espiritual, un sistema de operación maligno que se manifiesta a través de las personas. Sus características principales son la manipulación, la seducción, un deseo insaciable de control y una profunda rebeldía contra toda autoridad divina. Este espíritu no soporta el orden de Dios. Su objetivo es apagar la voz de Dios en la vida de los creyentes, atacar a quienes tienen un llamado profético, debilitar los cimientos de las familias y contaminar la pureza de las iglesias. Es una influencia que busca silenciar la verdad, sembrar confusión y desviar a los siervos de Dios de su propósito. Opera en las sombras, usando tácticas sutiles para lograr sus fines destructivos. Reconocerlo no es para juzgar a las personas, sino para identificar las estrategias del enemigo y poder resistirlas con firmeza. Una de las señales más claras y sutiles del espíritu de Jezabel es la manipulación emocional. No es una confrontación directa, sino un control que se ejerce desde las emociones. La persona influenciada por este espíritu es experta en usar la culpa, el silencio prolongado, la victimización, la lástima o una intensa presión emocional para que los demás hagan lo que ella quiere. Te hace sentir responsable de su infelicidad o de sus problemas para doblegar tu voluntad. Un ejemplo bíblico perfecto lo encontramos en Primera de Reyes 21, cuando el rey Acab no pudo obtener la viña de Naboth. Llegó a casa frustrado y deprimido. Jezabel, en lugar de consolarlo, lo manipuló. Se burló de su autoridad como rey y luego tomó el control, usando cartas falsificadas en nombre de Acab para que Naboth fuera asesinado injustamente. Ella no usó su propia fuerza, sino que manipuló las emociones y la autoridad de su esposo para conseguir su objetivo. Así opera este espíritu Onteg, redes emocionales para controlar las decisiones de quienes le rodean. Otra señal fundamental es un profundo rechazo a toda autoridad legítima, especialmente la espiritual. Una persona bajo la influencia de Jezabel no acepta corrección, no escucha consejos y se rebela contra cualquier tipo de dirección espiritual que no provenga de sí misma. Se considera espiritualmente superior, como si tuviera una conexión con Dios que nadie más entiende. En la Biblia, Jezabel no solo ignoraba a los profetas de Dios como Elías, sino que los despreciaba activamente y buscaba eliminarlos. Ridiculizaba la palabra de Dios y la autoridad que representaban. Hoy en día, este espíritu se manifiesta como una rebeldía constante y un orgullo espiritual muy peligroso. La persona se ofende fácilmente ante la corrección. Argumenta que nadie tiene derecho a juzgarla y se niega a admitir sus errores. Siempre tiene una justificación para su comportamiento y a menudo tuerce las escrituras para validar su propia rebeldía. Este espíritu no se somete,
porque someterse significa perder el control, y el control es su principal objetivo. Cuando pensamos en seducción, nuestra mente suele ir a lo sexual, pero el espíritu de Jezabel es mucho más astuto. En Apocalipsis 2, versículo 20, Jesús acusa a la profetisa Jezabel de seducir a mis siervos. Esta seducción es un engaño multifacético. No solo se trata de atraer a través de lo carnal, sino de conquistar la voluntad de otros por medio de la adulación, las palabras suaves y las promesas falsas. Este espíritu sabe cómo halagar, cómo hacerte sentir especial e importante, pero solo para ganarse tu lealtad y usarte para sus propios fines. Ofrece una falsa espiritualidad, revelaciones que suenan profundas, pero que desvían de la verdad de la palabra. Promete poder, influencia o un atajo hacia el éxito, tentando a las personas a comprometer sus principios. La seducción de Jezebel es una manipulación disfrazada de afecto o sabiduría. Busca conquistar el corazón y la mente de otros no por amor, sino para establecer un control absoluto sobre ellos, convirtiéndolos en peones de su propio juego de poder. Uno de los blancos favoritos del espíritu de Jezabel son aquellos con un llamado profético. Este espíritu odia la voz de Dios y hará todo lo posible por silenciarla. Después de la impresionante victoria de Elías en el Monte Carmelo, donde demostró el poder del único Dios verdadero, lo único que necesitó Jezabel fue enviarle un solo mensaje de amenaza para que el poderoso profeta huyera despavorido y deseara la muerte. Así de efectivo es su ataque. El espíritu de Jezebel busca silenciar la voz profética, generando un profundo desánimo, inyectando miedo paralizante, creando confusión mental y provocando un agotamiento emocional y espiritual extremo. Si sientes que estás siendo atacado constantemente, que una nube de opresión intenta callar tu voz, apagar tu propósito o hacerte dudar de tu llamado, es muy probable que estés bajo el ataque de esta influencia. Su objetivo es neutralizar a los atalayas de Dios, a aquellos que denuncian la mentira y proclaman la verdad, para que su agenda de oscuridad pueda avanzar sin oposición. El control y el dominio extremo son el núcleo del espíritu de Jezabel. No se conforma con influir, necesita dominar por completo. Jezabel no era la consejera de Acab, era quien realmente gobernaba desde las sombras, dominando a un rey que se había vuelto pasivo y permisivo. Una persona bajo esta influencia necesita controlar todo a su alrededor, a las personas, las conversaciones, las decisiones e incluso las relaciones de los demás. Quieren saberlo todo, estar en medio de todo y ser la pieza central de cualquier dinámica. Para lograr este control, utilizan cualquier arma a su disposición, a la manipulación sutil, explosiones de enojo, el chantaje emocional o amenazas veladas. No buscan construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la confianza. Buscan lealtad forzada y sumisión. Su motivación no es el bienestar de los demás, sino la acumulación de poder. Si te sientes constantemente vigilado, controlado o presionado en una relación, podrías estar lidiando con esta manifestación. La idolatría es el campo de cultivo perfecto para el espíritu de Jezabel. Jezabel no solo practicaba la idolatría, la promovía agresivamente. Sostuvo a cientos de profetas falsos de Baal y Asera, mientras destruía sistemáticamente los altares del Dios de Israel. Hoy, la idolatría puede ser más sutil, pero es igual de peligrosa. No siempre se trata de adorar estatuas. La idolatría moderna se disfraza de muchas formas al darle prioridad a nuestros propios deseos, ambiciones o planes por encima de la voluntad de Dios. Puede ser una obsesión con la imagen personal, el éxito profesional o el reconocimiento de los demás. También es idolatría depender emocional y espiritualmente de personas en lugar de depender del Señor en cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. El lugar que solo le corresponde a Dios se convierte en un ídolo. Y la idolatría, en cualquiera de sus formas, abre una puerta espiritual para que la influencia de Jezabel entre y se establezca, porque donde no reina Dios, este espíritu busca tomar el trono. Un arma poderosa en el arsenal de Jezabel es el espíritu crítico y destructivo. Este espíritu odia la unidad, la armonía y el amor fraternal, porque sabe que donde hay unidad se manifiesta la presencia y el poder de Dios. Por eso, su estrategia es dividir para conquistar. Una señal clara de su presencia es la crítica constante y destructiva. La persona influenciada por este espíritu siempre encontrará fallas en los demás, especialmente en los líderes o en aquellos que caminan en integridad. Se deleita en hablar mal a espaldas de otros,
en esparcir rumores y en difamar reputaciones. Es experta en exagerar los errores ajenos y en minimizar las virtudes. Su objetivo es sembrar discordia, crear bandos y destruir la confianza dentro de una comunidad, ya sea una familia, un grupo de amigos o una iglesia. Este comportamiento no nace de un deseo de justicia o verdad, sino de la envidia, el resentimiento y una necesidad de sentirse superior al derribar a los demás. Donde veas un patrón de división y chisme, mantente alerta. El miedo es una de las herramientas más efectivas del espíritu de Jezebel. Recordemos a Elías, este profeta, que había enfrentado a 850 profetas falsos sin temor. Huyó lleno de pánico después de recibir un solo mensaje de amenaza de Jezabel. Esto nos muestra cuán potente puede ser el ataque de miedo que este espíritu desata. Utiliza el miedo para paralizar a los creyentes. Siembra miedo a fallar, para que nunca te atrevas a dar un paso de fe. Siembra miedo a hablar y proclamar la verdad, para que tu voz quede silenciada. Siembra miedo a avanzar en tu llamado, manteniéndote estancado en la duda y la inseguridad. Este no es el temor reverente a Dios, sino un miedo tóxico y paralizante que roba la paz, la alegría y la confianza. Donde sientas que un miedo irracional y opresivo te está deteniendo, es una señal de que hay una influencia espiritual negativa tratando de detener el plan de Dios para tu vida. Pero la palabra nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora que hemos identificado las señales, la pregunta más importante es: ¿cómo cortamos la influencia de Jezebel? La Biblia no solo nos muestra el problema, sino también la solución. La buena noticia es que este espíritu no es invencible. De hecho, cae cuando el pueblo de Dios toma una postura firme. Primero, se debe restaurar el altar de Dios en nuestra vida. Esto significa darle a Dios el primer lugar, derribar cualquier ídolo de nuestro corazón y volver a una adoración genuina. Segundo, es necesario un arrepentimiento sincero, reconociendo cualquier área en la que hayamos permitido la manipulación, el control o la rebeldía. Tercero, debemos confrontar la mentira con la verdad de la palabra de Dios. No podemos ser pasivos como Ecab. Hay que romper la manipulación, con límites claros y con oración ferviente. Finalmente, debemos fortalecer nuestra fe, pasando tiempo en su presencia. Elías venció la influencia de Jezabel no luchando en sus propias fuerzas, sino cuando volvió a escuchar el suave susurro de la voz de Dios en la cueva. La victoria está en nuestra intimidad con Él. En conclusión, el propósito de conocer sobre el espíritu de Jezabel no es para que vivamos con miedo, sino para que caminemos con discernimiento. Dios nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y estar alertaos, reconocer las señales y proteger nuestro corazón y nuestro entorno espiritual es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. No podemos ignorar las estrategias del enemigo, pero tampoco debemos obsesionarnos con ellas. Nuestro enfoque debe estar siempre en Cristo. Cuando una persona se acerca más a la presencia de Dios, cuando llena su mente con la palabra y fortalece su espíritu en oración, toda manipulación y engaño pierden su poder y se rompen. Que este estudio te sirva como una herramienta para identificar, discernir y sobre todo para cuidar tu vida espiritual y caminar en la plena libertad que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo y suscríbete para más contenido.